Buenos días, tengan los integrantes de esta cartera perteneciente a la especialización técnica en juicio policial. Les saludo a su facilitador, el abogado Joaquín Valles, experto criminalista y exfuncionario de la Policía de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, 6CPC, y de la Fiscalía del Ministerio Público, eh, a través de la Unidad Técnico-Científica de Investigaciones de la Fiscalía del Ministerio Público. Para continuar con la segunda clase síncrona, el día de hoy, en lo que respecta a la cartera táctica y técnicas policiales, vamos a estar hablando el día de hoy lo relacionado con lo que es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. Es para eso que trae un material, el cual he denominado Tu fuerza es mi medida. Tu fuerza es mi medida. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la función policial es compleja, es variada, es crítica, porque la necesidad de su intervención no solo se produce de manera reactiva, después de ocurrido un hecho por demás anómalo, por demás un hecho punible, sino que incluso antes de este, para lo cual eh, lo puede hacer de manera reactiva, como también actúa de manera preventiva. Es decir, actúa después, pero también debe actuar o puede actuar antes de que ocurra el hecho, como prevención. Para eso necesita que se adopten medidas preventivas en su función policial. Todas estas tareas pues demandan una permanente capacitación, entrenamiento constante del efectivo policial. ¿Para qué? Bueno, para garantizar de esta forma que el funcionario tenga una y despliegue una conducta ética siempre enmarcada bajo los fundamentos de la ley y que se constituya en un referente para la sociedad y cumpla con el fin último de la función policial, que es garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de una localidad, de una comunidad, de una ciudad, de un estado, de un país, dependiendo de la fuerza policial a la cual pertenezca y cuál sea su jurisdicción. Es por eso que entre las facultades eh, que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se encuentran el uso de la fuerza y el uso del arma de fuego, razón por la cual el comportamiento de los efectivos policiales resulta esencial eh, para cumplir de manera adecuada con su función, respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Acá en Venezuela, como sé que también es allá en Ecuador, pues el uso de la fuerza legítima o ilegítima por parte de la policía se ha hecho saber o se ha conocido porque debido a la cantidad y magnitud de los encuentros donde se usa violencia innecesaria o excesiva por parte de los funcionarios policiales al momento de realizar sus operaciones, sus operativos hacia los ciudadanos, ciudadanas o grupos de estos. Esto pues ha sido motivo de preocupación social, ¿verdad?
y mantienen alerta a las instituciones gubernamentales del Estado, como a aquellas encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos. Para el control y la regulación de este tipo de fuerzas, se hace necesario definir una política de uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, con lineamientos específicos que determinen cuál debe ser la conducta del funcionario policial ante la ciudadanía al verse en la necesidad inevitable de hacer uso de la fuerza o de utilizar la fuerza como medio de represión para dar a esta un trato digno, ¿verdad? Con respecto al ordenamiento jurídico y minimizando la discrecionalidad del funcionario policial. Es decir, el funcionario policial debe regirse por lineamientos debidamente especificados en un manual que le va a indicar y le va a decir cómo debe ser su actuar y bajo qué parámetros él debe regirse y debe seguir para realizar cierta y determinada actuación policial. ¿Para qué? Para evitar que el funcionario haga lo que quiera o lo que a él le parece y a manera discrecional. ¿Por qué? Porque él, bien, debemos recordar, bueno, lo hemos dicho en clases anteriores, el Estado, perdón, el funcionario no actúa en nombre propio, él actúa en nombre del Estado. Y cuando él actúa bajo la insignia policial, con una investidura que le otorga el Estado como prestador de servicio a la comunidad, pues él lo hace en nombre del Estado, en nombre y representación del Estado. Es decir, que cuando el funcionario policial actúa, está actuando el Estado. Así de simple. Entonces, toda actuación policial debe estar regida, debe estar direccionada y debe estar debidamente orientada por una serie de parámetros específicos, eh, lineamientos claros que emanan de un manual sobre el uso de la fuerza policial. Es por eso que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en este caso la policía, está orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo, constitucional y legal. La opción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y de posesión del ciudadano o ciudadana, los procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso, el entrenamiento policial permanente y difusión de instructivos eh, entre la comunidad a fin de facilitar la contraloría social en esta materia. Es por eso que el traspaso en el uso de la fuerza mortal solo estará justificado para la defensa de la vida del funcionario o funcionaria policial o de un tercero. Solo y únicamente en esos casos se podría justificar el uso de la fuerza mortal por parte de un funcionario policial en un procedimiento policial. Entonces, estos manuales
que tiene cada país para su policía, pues tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de actuación en el marco del respeto a los derechos humanos relacionados con la fuerza policial y de esta forma regularla bajo el nuevo concepto del servicio de policía establecido en la ley que rige la materia, prevaleciendo siempre respeto por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, los cuales están enmarcados y deben estar enmarcados en la ética profesional del funcionario policial. En este sentido, pues, se constituye una herramienta de uso obligatorio sin ningún tipo de distinción por razones de nivel de organización jerárquica, rango, cargo, en el ejercicio de la función policial. Es decir, desde el máximo jefe hasta el rango más bajo, tiene la obligación de cumplir, hacer cumplir el manual de uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial. Además de que debes cumplir con un programa de formación, de capacitación y especialización policial que se aplicará en todo el ámbito político territorial, nacional, estatal y municipal, respectivamente, dependiendo del cuerpo policial. Todo esto viene marcado obedece a los lineamientos establecidos en un marco internacional, un marco legal internacional, el cual ha sido suscrito y aprobado por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. Es por eso que todo esto se obedece y, vuelvo y repito, son acuerdos y tratados suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, en este caso, en el caso de Ecuador, por la República de Ecuador, y tiene que ver con la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de 1945, donde se destaca el desarrollo y estímulo al respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de los seres humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este documento es considerado en la actualidad como fundamento en todo el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y se le tiene como patrón para medir el grado de respeto y aplicación de las normas internacionales en asuntos de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto. El Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 79 y contiene las directrices éticas y legales para el ejercicio del cargo de policía. La Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Uno de los aspectos más importantes de esta convención radica en el establecimiento de que no existe circunstancia, por excepcional que ésta sea, que pueda justificar la tortura y que ninguna orden proveniente de funcionarios superiores o autoridades oficiales puede ser invocada para justificarla. No se justifica de ninguna forma, de ninguna manera, el uso de la tortura como medio para obtener información de una ciudadana o una ciudadana detenida.
y no hay ninguna circunstancia, por excepcional que ésta sea, que justifique esta práctica. Es decir, está prohibida. Ahora, la función del policía o la función de la policía en general, dentro del sector de la seguridad, la justicia, pues es considerada el principal organismo responsable de garantizar la seguridad y mantener el orden público. En términos generales, podemos decir que hay un acuerdo en que las tres funciones principales de la acción policial son las siguientes. Primero, prevención y detección del delito. Segundo, mantenimiento del orden público. Tercero, prestación de asistencia a la población. Esas son las tres funciones principales básicas de toda acción policial, de toda acción policial. Ahora, existen normas generales que regulan la actuación policial, considerando primero, la primera de ellas, respetar y proteger, primero que todo, la dignidad humana y mantener, defender y promover los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, idioma, opinión política, origen nacional, posición económica o de cualquier otra índole. No debe haber discriminación. Segundo, servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales con absoluto respeto y cumpliendo los deberes que le imponen la Constitución y las leyes. Ante todo, el funcionario policial se debe y debe regir sus actuaciones siempre tomando en cuenta y considerando el, el uso y el conocimiento que debe tener de la Carta Magna de su país, es decir, de la Constitución Nacional. Todo funcionario tiene el deber de conocer y saber qué le dice la Constitución en cuanto a la actuación que él realiza, bajo qué valores éticos y morales él debe regirse, él debe realizar su actuación policial siempre y en todo momento. Entonces, la Constitución como carta magna, como la máxima carta, la máxima ley de todo país, pues debe ser del manejo del funcionario policial. Y de ahí para abajo, pues todas las leyes que de ella emanan, los ordenamientos jurídicos, todo lo que conforma el ordenamiento jurídico de un país, las leyes, reglamentos, códigos, entre otros. Y entre ellos, pues entra el manual que debe aplicar la policía en materia de respeto de derechos humanos a través del uso de la fuerza policial. Además de que el funcionario policial debe ejercer el servicio policial con absoluta imparcialidad, legalidad, apegado a la ley, transparencia, necesidad, proporcionalidad y humanidad. Muy importante. ¿Por qué debe ser imparcial? Bueno, porque él no debe tener ninguna preferencia. Él debe regirse por la imparcialidad, la objetividad en toda actuación que realice. ¿Por qué legalidad? Porque debe regirse bajo una normativa legal específicamente, debidamente vigente, que le indica las normas que debe seguir en su actuación. Leyes, reglamentos, códigos, etcétera. Transparencia. Bueno, si es imparcial y es legal, pues su actuación va a ser transparente. No va a tener vicios.
de corrupción, no va a ser opaca, va a ser transparente, va a ser pura, porque va a ser legal y va a ser verdadera, idónea, fidedigna. Necesidad, bueno, porque siempre que él realice una actuación policial, esa actuación debe haber sido necesaria. Su actuación se debe justificar por la necesidad, además de que debe ser proporcional y debe ser humana. Todos y cada uno de estos principios van uno enlazado con el otro. Todos tienen que ver con el otro. Depende del otro. Van como de la mano, como de la mano. Bueno, otra de las normas generales que rigen la actuación policial, que deben regir la actuación policial, pues que debe valorar e incentivar la honestidad y en consecuencia denunciar cualquier acto de corrupción que conozca en la prestación del servicio policial. Se prohíbe cualquier acto que tenga que ver con corrupción. Además, el funcionario policial debe portar el uniforme, sus insignias, las armas y equipos reglamentarios debidamente, de manera que la colectividad pueda reconocer el cuerpo policial o militar al cual pertenece y mostrar en todo acto de servicio los documentos de identificaciones que lo acrediten como autoridad policial. Debe ser transparente para la comunidad, además de portar su uniforme con orgullo, debe ser objetivo y claro en su actuación policial y no tener ningún tipo de eh, vicios. Además de que debe informar a la colectividad las actuaciones que va a realizar en virtud de la instrumentación de acciones o medidas que involucren la seguridad ciudadana. Siempre debe actuar e indicar por qué está actuando y de qué forma va a actuar. Él, además, como funcionario policial, debe respetar la integridad física de todas las personas y bajo ninguna circunstancia debe infligir, instigar o tolerar ningún acto arbitrario, ilegal, discriminatorio o de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que entrañen violencia física, psicológica o moral. El cumplimiento del carácter absoluto del derecho a la integridad física y moral, garantizando la Constitución, que se cumpla lo indicado en la Constitución y las leyes que lo rigen, porque sobre todo debe considerar la integridad del ser humano, la integridad del ser humano. Y para eso, pues debe velar porque no se realicen actos que vayan a mancillar la dignidad humana, la integridad física del ser humano, a través del uso de tratos crueles, degradantes, eh, inhumanos, ¿sí? A través de actos arbitrarios, donde se inflinja al ciudadano una especie de tortura, tanto física como psicológica, porque no solamente es dañar a la persona físicamente, causarle una lesión en su humanidad corpórea, sino que
Sin ponerle un dedo encima, también se puede eh, torturar, pero de manera psicológica, a través de palabras hirientes, palabras soeces, amenazas, chantajes, extorsiones, etcétera. Lo cual atenta la integridad tanto física como psicológica y moral de la persona que la sufre. Y por lo tanto tiene la misma connotación. Bueno, el uso del arma de fuego. Solo debe utilizar el arma de fuego el funcionario policial en circunstancias extremas como reacción al ejercicio de una fuerza letal para la defensa de la propia persona, es decir, del funcionario o de terceros, ante la agresión ilegítima, ante una agresión ilegítima y atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y oportunidad. Es decir, si el funcionario se ve la necesidad de usar arma de fuego, es porque es necesario, es oportuno y es proporcional. Ahora, cuando el uso del arma de fuego sea inevitable, el funcionario policial se compromete a ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga en ese momento, ¿verdad? Moderación y proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persigue. Además, debe reducir al mínimo los datos, perdón, los daños y lesiones y respetar y proteger la vida humana en toda actuación policial. Debe proceder de modo que se preste lo antes posible la asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas durante el procedimiento policial. Y debe procurar notificar lo sucedido a la mayor brevedad posible a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas, así como también a sus superiores. Además, en cuanto a la libertad personal, debe respetar la libertad personal, practicar solo las detenciones autorizadas por el orden constitucional, no deben ser detenciones arbitrarias, no justificadas, y en caso de detención debe explicar suficientemente las razones, facilitar la comunicación con familiares, amigos, abogados, así como observar estrictamente los trámites, lapsos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Comprometerse a velar por la vida e integridad física, psíquica y moral del ciudadano detenido o que se encuentre bajo su custodia, respetando siempre sus derechos y su dignidad humana. Entonces, ¿de qué trata entonces el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial? Es la cantidad de esfuerzo intelectual o físico del funcionario policial manifestado a través de acciones durante un encuentro con un ciudadano, una ciudadana o un grupo de estos, cuya aplicación debe ser sistematizada y respetando el ordenamiento jurídico correspondiente a los fines de controlar los niveles de resistencia de los ciudadanos y ciudadanas, grupos de estos, según lo indicado en el manual del uso diferenciado y progresivo de la fuerza policial. ¿Cuál es el objeto de esta nueva técnica de actuación de funcionario policial? Es la minimización
de las posibles lesiones en la persona que está siendo intervenida, atendiendo los niveles de resistencia que sean desarrollados por esta, procurando con ello en la mayor cantidad de casos posible, disminuir la confrontación. Disminuir la confrontación. Es decir, el uso de la fuerza es la excepción. Es la excepción. Es el fin último. Entonces, para eso existen los tipos de fuerza. La fuerza policial, que es el medio a través del cual la policía logra el control de la situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas dentro de el marco de la ley. La fuerza no letal, fuerza cuya intención de uso no es causar la muerte o lesiones graves y que incluye, entre otros, el control psicológico y físico, el uso del bastón, de sustancias químicas, el uso de perros y armas no letales. El empleo incorrecto de los medios y técnicas utilizados para aplicar este tipo de fuerza puede llegar a ocasionar lesiones graves o incluso la muerte a las personas intervenidas. La fuerza letal. Bueno, la fuerza cuyo uso trae como consecuencia la muerte o lesiones graves. Incluye algunas técnicas de defensa personal, el disparo de arma de fuego, el uso de arma de fuego, por lo cual debe ser utilizado estrictamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Principio que rige el uso de la fuerza, la necesidad. La necesidad es la respuesta a una situación que representa una amenaza y que requiera una acción inmediata para evitar agravamiento en actos delictivos o ilegales. El uso del arma de fuego, el uso de la fuerza física es necesaria cuando existe otra forma de lograr, cuando no existe otra forma de lograr un objetivo legal. Es necesario hacerlo. De otra forma, el funcionario corre peligro, la vida del funcionario y de terceros. Progresividad. El nivel de la fuerza empleada por la policía se incrementa progresivamente solo en la medida que aumenta la resistencia de la persona que está siendo intervenida y sometida a un procedimiento policial. De modo que el uso de la fuerza potencialmente mortal está autorizado únicamente en una situación que constituya una amenaza cierta y efectiva que atente contra la vida del funcionario y de terceros, de cualquier persona que se encuentre envuelta en la situación, con el fin de que ésta sea preservada. Siempre se debe preservar la vida. Y proporcionalidad, solo la actitud y conducta de la persona sujeta a un procedimiento policial en el momento del desarrollo de dicha intervención determina el nivel de la fuerza a ser empleada por la policía en su actuación. Entonces, ¿qué me indica, qué le indica al funcionario policial? ¿Cómo debe actuar? La actitud y conducta de la persona sujeta para ese momento del procedimiento policial. En el momento del desarrollo de la intervención policial, tu fuerza es mi medida. Si estás presto a colaborar con la función policial, con la actuación policial, pues yo también colaboro contigo. Pero si tu actitud y conducta es agresiva y atenta contra mi integridad física, pues yo voy a responder de igual manera con el uso de la fuerza policial. Tu fuerza es mi medida.
Es por eso que se deben tomar en cuenta criterios para graduar el uso de la fuerza. Los funcionarios y funcionarios policiales emplearán fuerza física con apego a los siguientes criterios. Como acabamos de decir, el nivel del uso de la fuerza al aplicar está determinado por la conducta de la persona y no por la predisposición del funcionario o funcionaria. Es la conducta del ciudadano intervenido la que me va a decir a mí como funcionario cómo actuar, no yo hacerlo de manera arbitraria. No. Además, el uso diferenciado de la fuerza implica que entre la intimidación psíquica y la fuerza potencialmente mortal, el funcionario policial graduará su utilización considerando la progresión desde la resistencia pasiva hasta la agresión que amenace la vida por parte de la persona. Entonces, es allí donde debemos tener, o el funcionario policial debe estar debidamente preparado y capacitado para enfrentar este tipo de situaciones. La funcionaria o funcionario policial debe mantener el menor nivel del uso de fuerza posible para el logro del objetivo propuesto. El mismo va aumentando o disminuyendo dependiendo de la actitud y la conducta de la persona intervenida. En ningún momento debe haber daño físico innecesario ni maltratos morales a las personas objeto de la acción policial, ni emplearse la fuerza como forma de castigo directo. ¿Qué consideraciones o disposiciones generales del MET incluye el método o considera el método el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial? Bueno, la obligación del funcionario policial de actuar de acuerdo a los principios universales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La obligación del funcionario policial de garantizar en todo momento los derechos humanos del ciudadano o ciudadana intervenida. La mayoría de los encuentros entre policía y ciudadanía eh, consiste en la mediación de conflictos e intervención en las faltas y no necesariamente tienen que ver con la neutralización de hechos delictivos, o sea, previo al cometimiento del delito. Es ahí donde entra entonces la función preventiva de la policía, muy importante, porque se está evitando cometer un delito. Los medios formales de control social, la actitud asumida por las personas durante la acción policial puede ser cooperativa, puede ser indecisa o no cooperativa. De ahí se derivan los niveles de fuerza a utilizar y es deber de quien conoce el método, pues crear las condiciones necesarias para que la actitud ciudadana sea siempre cooperativa. El funcionario es el que debe dominar la situación, porque él conoce acerca de estas conductas. La aplicación de la fuerza debe ser justificada, proporcional, progresiva y regresiva. Regresiva. ¿Qué quiere decir? Una vez neutralizada la resistencia, ¿verdad? Brindando seguridad desde el punto de vista legal, médico y táctico, tanto a la ciudadana como al ciudadano, eh, así como al funcionario o a la funcionaria. Es decir, hace cumplimiento del uso de fuerza mediante el principio de justificación, proporcionalidad, progresividad y regresividad, se neutraliza la resistencia y esto brinda seguridad desde el punto de vista legal, médico y táctico al funcionario policial y al ciudadano intervenido también. Dentro de las
Niveles de resistencia del ciudadano, pues sin agresiones físicas contra los funcionarios policiales, que funcionario que no agrede, que no ofrece resistencia, puede estar la intimidación psicológica por parte del ciudadano, por parte del ciudadano significa situación de desafío efectivo mediante gestos, modales que implican un riesgo latente de confrontación física y frente al cual el funcionario o funcionaria debe responder con su presencia. Aquellos ciudadanos agresivos que dicen groserías, tratando de intimidar psicológicamente al funcionario. Está aquella persona que es indecisa, que no tiene acatamiento visible de la instrucción, no acata la instrucción policial, frente al cual el funcionario policial pues realiza el despliegue táctico de sus recursos disuasivos. Y está la violencia verbal por parte del ciudadano, significa un lenguaje rudo, obsceno, insultante, frente al cual el funcionario policial utiliza el diálogo disuasivo. A partir de este nivel se mantendrá el contacto verbal con la persona, ¿sí? Adecuado al nivel de resistencia que asuma la misma, pero manteniéndolo hasta el último peldaño en orden ascendente. Dado que el contacto verbal procura siempre disminuir la resistencia y hacer descender el nivel de confrontación. Eso es lo que se busca con el contacto verbal. Con la disuasión. Violencia pasiva del ciudadano significa que inmovilidad, peso muerto, resistencia sin activación muscular, frente a la cual el funcionario policial pues aplicará técnicas suaves de control, consistente en una inducción física sin producción de dolor. Eso lo saben más que yo, ustedes funcionarios policiales, de qué estoy hablando. Y la violencia defensiva del ciudadano significa oposición mediante activación muscular, ¿sí? Ya hay una actividad frente a la cual el funcionario policial aplicará técnica dura de control consistente en inducción física con producción de molestias físicas tendientes a hacer ceder la resistencia u oposición. Ahí sí tiene que aplicar un poco la fuerza el funcionario. Con agresiones físicas contra los funcionarios policiales, la violencia activa del ciudadano significa activación para atacar o agredir, frente al cual el funcionario policial pues, puede utilizar armas intermedias o no letales para neutralizar la conducta. En esos casos está el uso del bastón policial, entre otros. Y la violencia mortal por parte del ciudadano, pues significa creación de una situación de riesgo mortal, frente al cual el funcionario policial, pues, aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien sea con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal que él mismo posea. Los niveles ordinarios de fuerza. Estos niveles están representados por la presencia policial, el despliegue táctico policial y el diálogo, permitiendo en la mayoría de los encuentros policiales controlar la resistencia del ciudadano sin necesidad de contacto físico. Niveles de transición. Estos niveles contienen técnicas suaves y duras de control físico que al ser utilizadas podrían iniciar una escalada de conflicto o producir el efecto contrario, siendo este último el objetivo de su aplicación. Una vez finalizada la resistencia, debe bajarse a los niveles ordinarios de control del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. El uso de estos niveles, luego pasamos a los niveles extraordinarios de fuerza. El uso de estos niveles extraordinarios de fuerza solo se justifica cuando estén dadas las condiciones de legítima defensa o estado de necesidad especificadas en el Código Penal.
en tanto refiere al uso de armas intermedias y fuerza potencialmente mortal. Bueno, los niveles de control policial sin contacto físico con los ciudadanos, con la ciudadanía, pues tiene que ver con la presencia policial. Presencia consiste en el contacto visual entre el funcionario o funcionaria, el ciudadano intervenido y el manejo de los elementos tácticos de control psicológico, los mismos, la presencia contra la intimidación psicológica. La presencia policial, a través del uso de las técnicas de disuasión, va a controlar de esta forma la intimidación psicológica de ciudadanos. Tenemos también el despliegue táctico policial, la presencia policial, según un método operativo que permite incrementar el control psicológico necesario para un diálogo efectivo, de notarse conducta indecisa previa a la iniciación del diálogo por parte de los ciudadanos, o el ciudadano intervenido. El funcionario o funcionaria policial debe proceder a ascender en la escala de uso de fuerza correspondiente al despliegue táctico. El diálogo es la principal técnica a ser utilizada por el funcionario policial con el fin de resolver la mayoría de las situaciones conflictivas donde se usa violencia verbal. El diálogo como instrumento de fuerza evita causar daños físicos innecesarios a al ciudadano, mediante un trato digno y respetuoso. Como decimos, hablando se entiende la gente. Y lo que se quiere evitar es llegar a el uso de la violencia física. Si se puede evitar a través del uso del diálogo, muy bien, perfecto. Ese diálogo debe hacerlo el funcionario policial con todo respeto, dirigiéndose al ciudadano o ciudadana intervenida a través de los términos, mediante el uso de términos como señor, señora, buenas tardes, buenas noches, tendiéndole la mano, a través del uso de un saludo cortés y identificando el cuerpo al cual pertenece y manifestando la intención de ayudar o resolver la situación que demandó su presencia. Entonces, el nivel del uso de la fuerza aplicada está determinado por la conducta de la persona y no por la predisposición de la funcionaria o funcionario. El uso diferenciado de la fuerza implica que entre la presencia policial y la fuerza potencialmente mortal, el funcionario graduará su utilización considerando la progresión por parte de la persona, desde la intimidación psicológica hasta la violencia mortal. El funcionario policial debe mantener el menor nivel del uso de la fuerza posible para el logro del objetivo propuesto. Ya lo dijimos. Ningún funcionario policial podrá ejercer sus labores habituales si no está debidamente formado y certificado en el uso del equipo básico policial obligatorio. Asimismo, la formación del funcionario policial para vencer la resistencia del ciudadano intervenido debe incluir técnicas de control que, a ser aplicadas aún con toda su potencia, produzcan el menor daño posible desde el punto de vista médico-legal, es decir, evitar lesiones. Obrar en cumplimiento de un deber. El funcionario policial siempre se dice que obra en cumplimiento de un deber o actúa en cumplimiento de un deber. Debe considerarse que al formar parte de la fuerza policial está actuando en representación de la autoridad que le ha sido delegada a la institución por el Estado como monopolizador del uso de la fuerza y la violencia. Además que al ser integrante de la fuerza policial, por imperativo de la ley, le corresponde actuar ante situaciones que puedan presentar un potencial o una potencial amenaza tanto para los ciudadanos como para sus bienes y para él mismo.
Es por eso que el funcionario, pues, al actuar, debe conocer los requisitos que le impone el ordenamiento jurídico para realizar determinada acción ante una posible agresión, ya que su actuación debe estar contemplada, contemplada, pues, por mandato de la ley y a ella se debe. Cuando un funcionario policial actúa para prevenir una posible situación de riesgo para la comunidad y ese riesgo le comporta una amenaza para su propia integridad o la de los ciudadanos, pudiendo verse la necesidad de realizar acciones de naturaleza defensiva con el uso de la fuerza física, de armas de fuego, letales o no letales, lo cual constituye una legítima defensa. ¿Y qué se entiende por legítima defensa? La condición excluyente de incriminación penal que consiste en la acción de repulsa o rechazo a una agresión actual ilegítima que genere un peligro inminente a la persona, honor, derechos o bienes propios o de otra persona. Es decir, debe haber una situación eh, iniciada por la otra persona que, la cual es rechazada por el funcionario policial. La acción debe ser actual y la misma debe representar un peligro inminente que no se elimina de otra forma, sino a través del uso de la legítima defensa, a través de la acción que realiza el funcionario. Es por eso que la legítima defensa, pues, va a estar enmarcada en tres elementos, que es la necesidad, la racionalidad y la proporcionalidad. Necesidad, cuando no provoque la agresión o la presión la previó y no puede evitarla fácilmente por otros medios. El funcionario no provocó la agresión. La agresión vino de otra persona y él no pudo evitarla. La racionalidad, cuando se presente necesidad racional del medio empleado en la defensa. Es decir, me ataca una persona con un arma de fuego a disparos, pues yo le respondo con disparos. Hay una racionalidad en la actuación. Y la proporcionalidad, cuando el daño que podría causar el agresor es notoriamente de poca importancia, comparado con el que causó la defensa. Igualmente tiene que haber proporcionalidad en cuanto al ataque recibido y la acción desplegada por el funcionario policial. El funcionario policial siempre está obligado a, pues, en situaciones que así lo meriten, aplicar el uso de la fuerza, pero la fuerza debe ser racional y debe ser necesaria. Racional y necesaria. El funcionario policial, pues, debe estar debidamente dotado de equipamiento básico policial obligatorio para estas situaciones. ¿Cuáles son esos elementos básicos que debe portar policía? Chaleco balístico, el equipo de comunicaciones, las esposas o llaves, las linternas, la libreta de apuntes, las armas no letales, bastones simples, ostensibles, armas de fuego, correaje, portapistola, portacargador, porta radio, radio portátil, porta guantes quirúrgicos y porta bastón. Además, las unidades de orden público, las que se enfrentan a las manifestaciones públicas, deben poseer casco protector, máscara antigás, protectores corporales, escudos, lanzagases, fusiles, ametralladoras, chalecos balísticos y municiones especiales, armas no letales, entre otros debidamente autorizados por el organismo competente. Bueno, hasta acá pues finalizamos la clase de hoy. Un repaso por lo que es el uso de
el uso de la fuerza, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte del organismo policial, del cuerpo policial, del funcionario policial, el cual ante todo debe velar por la dignidad y la integridad física del ser humano, como garantía de los derechos humanos de la ciudadanía. Y a esa premisa debe siempre regirse o debe estar siempre cónsono el funcionario policial, de cualquier policía del mundo, en cualquier procedimiento que esté realizando en su labor policial. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.